Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy comentamos lo que dejó la reciente edición de la muestra de cine documental Doc Buenos Aires. También una nueva entrega de la columna de Fernando Pujato. Y por último, una conversación con Matías Cabrera, programador y director artístico del Festival de Cine Argentino de La Plata. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cineclubes y como anticipábamos al inicio, vamos a comentar algo de lo que pudo verse en la reciente edición número 23 de la Muestra Internacional de Cine Documental Doc Buenos Aires, que finalizó el pasado 27 de agosto y en dicha muestra se pudieron ver grandes películas, nuevas producciones de cineastas de gran trayectoria, las nuevas películas de Ignacio Agüero, Sylvain Georges, Farina, Gustavo Fontán, entre otros. También hubo presentaciones especiales, invitados y charlas. Sin duda fue una edición que consolida al Doc Buenos Aires como un evento destacado en el panorama de festivales en nuestro país. Quiero subrayar una película de China del 2011 dirigida por la directora Zhang Menqi, directora que aparece en la película junto a su madre y su abuela. Ella, cada una refleja distintos momentos porque son de distintas generaciones. Ella con 22 años, su madre con 47, su abuela con 70. Son registradas entre ellas mientras viven juntas, y esto le recuerda un poco a momentos de cuando ella era niña y compartían, ¿no? Se ven esos registros fotográficos también de sus parientes, de sus parentescos, ¿no? También en un momento se filman a sí mismas y se registran con sus rasgos y empiezan como a tejer esos puentes entre ellas, ¿no? Es muy interesante la película, cómo está narrada, cómo se descubren cosas de su familia, ¿no? De hecho, ella dedica puntualmente la película a su madre, a su familia, pero puntualmente a su madre. Los reflejos, las sobreimpresiones sobre el cuerpo de la directora, que es docente, igual que su madre y su abuela, pero en el caso de ella es docente de danza, y cómo de una manera muy bella se ve representado, por ejemplo, ¿no? El nacimiento que su madre va narrando, sobreimpreso en el cuerpo de esta directora mientras va danzando y va interpretando de una manera onírica su nacimiento, ¿no? Muy, muy, muy interesante ese registro con la cámara y fotográfico en general en toda la película. Su madre también lleva la cámara en varios momentos y cuenta, por ejemplo, muestra un relato de la abuela de la directora acerca de lo difícil, de cómo sufrió su matrimonio. Un relato que descubre, ¿no? Esta joven directora que no sabía nada acerca de detalles sobre el matrimonio de sus abuelos, que fue algo muy, muy particular, ¿no? En la vida de esta familia. Y constantemente dice que teme que el karma se repita, ¿no? En su vida con respecto a lo que dejó como legado las mujeres importantes de su vida, en este caso su madre y su abuela puntualmente. Y la película también habla sobre los informes muy usados en el Partido Comunista como una forma de adoctrinamiento y de disciplina, porque lo
lo deja de manifiesto, algo que se siguió usando como método de ejercicio por parte de las docentes hacia sus alumnas. De hecho, su madre lo hace con su hija para cuando es joven y tiene un error y muestra cómo tiene que redactar un informe para que se note el arrepentimiento real, ¿no?, de su hija frente a una acción muy, muy puntual de la adolescencia, cuando estaba descubriendo su sexualidad. Y bueno, es interesante cómo las más jóvenes, ellas, madre e hija de esta directora, pertenecieron a la troupe de la Juventud Comunista y cada una tuvo su libro rojo y cómo lo relata. La directora se pregunta y le pregunta a la madre por qué los adultos no hacían los informes, por qué los jóvenes y de dónde venía toda esa costumbre hacia los menores. Y allí indagan un poco sobre la historia de esta China, ¿no? Muy interesante entonces la película, Autorretrato con 3 mujeres, de la directora china Zhang Menqi. Fue muy interesante la actividad especial en donde la cineasta mantuvo una conversación con el director artístico de la muestra, Roger Cosa, y de hecho hay que decir que también se pudieron ver las distintas películas que abordan estos retratos familiares y generacionales por parte de esta cineasta. Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta. Muy bien, habíamos anticipado que hoy tendríamos una nueva entrega de la columna de nuestro compañero Fernando Pujato. Le damos la bienvenida y lo saludamos. ¿Cómo va, Fer? ¿Qué tal? Hola a todos, ¿cómo andan? Muy bien, un día espectacular. Bueno, Fer, un gusto nuevamente tenerte aquí en Cineclubes. Ansiosos de escuchar una nueva entrega de tu columna. Sí, yo lo que quería era completar la columna acerca de los gentiles. Eran 2 películas. La primera fue Apocalipto. El título, bueno, ya lo dije la otra vez, lo pueden buscar. El título se refiere, gentiles se les llamaba, los españoles les llamaban no creyentes. Es una ironía. Apocalipto lo pueden buscar. Está disponible, digamos, para escuchar la columna si quieren. Y esta vez es una columna cortita, son 2 películas. Estoy a la búsqueda de otras, si la encuentro, puede ser que sigamos con otra, y si no, empezaremos con una nueva columna. Y la idea era ver más o menos qué películas importantes hacían dentro del horizonte cinematográfico de nuestra bendita América del Sur, en cuanto a los pueblos originarios, a los nativos, a los indígenas, llámenlo como quieran. La segunda película, después de Apocalipto, es la de Ciro Guerra, El abrazo de la serpiente, que creo que ganó un Oscar a la mejor película extranjera, y tiene que ver, o sea, hay una historia detrás de la película que si alguien le quiere conocer, bueno, se pone a googlear, le pone a buscar, y es realmente alucinante la historia y atroz, que es la historia de la explotación del caucho en Amazonia, que después se mudó a Asia con otros, se chorearon como 40.000 semillas, o algo así, la llegó a la Indonesia, y bueno, ahí empezó a decaer la explotación del caucho en Latinoamérica, en América del Sur, en la Amazonia más específicamente. Pero es una historia tremenda de esclavitud, de muerte, de torturas, o sea, todos los vejámenes que a uno se le puede ocurrir explotando un árbol que, bueno, los nativos lo explotaban un poquito, así para algunas necesidades, pero llegaron los europeos, pero no fue precisamente un europeo el que inició la explotación del caucho indiscriminadamente, sino un colombiano que se llamaba la Casa Arana, que ahí se inició a mediados del siglo XIX hasta casi finalizado el siglo XIX, la explotación absolutamente indiscriminada del caucho, pese a denuncias que recibió. Bueno, se le hicieron un montón de denuncias a Arana, los ingleses, los franceses, pero obviamente denuncias que no prosperaron para nada. Yo lo que quiero decir con respecto a la película de Ciro Guerra es que
tiene algo de todo eso, o mucho de todo eso, pero no en la forma que yo estoy relatándola. Hay 2 fechas claves, pero la película se adentra más en las relaciones entre un chamán indígena cuyo pueblo él pensaba que había sido totalmente destruido y vive solo en la selva, y en principio un etnólogo bastante primitivo en esa época, digamos, un etnólogo alemán, peor, bastante. La etnología alemana nunca se destacó por la etnografía o la antropología, o llámenla como quieran, nunca se destacó por ser algo realmente importante, que está buscándolo para que lo cure de una dolencia que tenía, bueno, y él pensaba que este chamán, que tenía teóricamente una planta, la chacruna, que era absolutamente mágica, lo podía salvar. Eso fue a principios de 1900. Y después hay otro personaje que llega, la segunda historia, digamos, porque el film está dividido en 2, aunque maneja constantemente Ciro Guerra y lo hace muy bien, y aparte filma muy bien, muy elegante y muy bien, sobre todo cuando filma la serpiente que vendría a ser el Amazonas. Eso es realmente maravilloso. Cuando filma la selva y cuando filma los encuentros del nativo, y se llamaba Caramacate, con Teo, que era el etnógrafo, y después con un estadounidense en 1940 que se llamaba Evan, que en realidad lo engaña porque le dice: sí, vengo a buscar la chacruna, me interesa la planta, etcétera, etcétera. Y al final se da cuenta, le confiesa a Caramacate, le confiesa que en realidad viene a buscar el caucho porque estaban en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y lo necesitaba. Eso es un resumen de la película, y lo que importa en la película de Ciro Guerra, que yo no podría decir que es una gran película, tiene muchas cosas que a mí no parecen, no es que estén de más, porque están en la película. Uno no puede decir: sí, yo lo hubiera sacado yo lo saco el otro. Sí, bueno, sobre todo cuando le hace probar a Evan la única planta que quedaba, y hay una especie de planos que me hacen acordar una película bastante mala también, donde se trataba de visualizar la experiencia interior que tiene alguien sobre alucinaciones y esas cosas. Y yo creo que eso es difícil de filmar y muchas veces no es necesario, digamos. Muy difícil filmar la experiencia interior de alguien que está alucinando por hongos, por una planta o por lo que sea. Como quiera que sea, la película tiene algo valioso, y es sobre todo las interacciones entre el chamán y estos 2 personajes, el chamán cuando es joven y después 40 años más tarde, porque hay una cosa que decía Daney con respecto a una película de Tom Browning, Freaks, que primero intentó hacer un documental y después, dice Daney, como el cine es una máquina, una temible máquina tremenda máquina de domesticación, tuvo que pasar a la ficción, porque los planos donde estaban los monstruos, entre comillas, y los seres normales los igualaban, y no era precisamente lo que quería Brown. Por eso la película se convierte en una ficción finalmente, y ahí sí ahí se puede destacar. Pero lo que está en esta película es, digamos, en todos los planos de la película que tienen que ver con el chamán y los 2 europeos, básicamente, porque hay más encuentros con otros europeos. Los igualan en plano, pero no en el discurso, porque el discurso, obviamente, del chamán era: ustedes siempre están buscando cosas y siempre están llenos de cosas, tirar cosas al río, todo lo que llevan. Y los otros, bueno, no tenían otra forma de conseguir la veniencia de este chamán, sino haciéndole caso. Para mí, lo más valioso de la película es eso, es que yo no sé si por primera vez, pero no hay muchas películas, sobre todo en América del Sur o en América del Norte es otra cosa, los westerns son otra cosa, pero no hay muchas películas donde el protagonista nativo o el protagonista del pueblo originario o lo que sea, como dije antes, esté no solamente en el mismo plano, sino que tenga un peso específico dentro del plano. Yo no diría mayor, pero igual que los otros.
aunque sea a través de un discurso, pero también de posturas, ¿no? De posturas corporales. La película trabaja mucho con eso, con posturas corporales de todos y con unos planos que son absolutamente maravillosos de lo que era la Amazonia en esa época, o lo que debe ser ahora, supongo, en algunos lugares, y con otras cosas que no son tan maravillosas. Siempre hay un viaje al descenso del infierno, esa parte realmente absolutamente olvidable, como otras partes que son bastante cruentas y innecesarias, ¿no? Uno entiende perfectamente, sin haber puesto cadáveres, gente mutilada y todo lo demás, uno se da cuenta de por lo que han pasado los casi 14.000 indígenas que había en esa zona, digamos, de los cuales quedaron muy pocos, y por lo que han pasado básicamente es mudar de vida, pero de una vida que ellos no querían, y terminar en una absoluta soledad, sobre todo este chamán, que por ser chamán ya, los chamanes son un poco solitarios dentro de las tribus, ya sean pequeñas, grandes, pero la soledad de Caramacate es absolutamente acongojante. Fer, bueno, la verdad que increíble todo este desarrollo que venís haciendo de estas películas que abordan, que se acercan, se aproximan a la representación de las otredades, en particular, ¿no?, en nuestro continente, y las diferentes miradas y perspectivas que se han tenido sobre estas poblaciones, ¿no? Y bueno, reflexiones que surgen a partir de dichas películas. El abrazo de la serpiente, entonces, de Ciro Guerra, está disponible en la web. Es una película bastante reciente, 2015, así que 2016 creo. 2016, bueno, por esos años se puede ver. Fer, agradecidos por tu columna y quedamos atentos a lo que venga en este espacio. Bueno, agradecido yo para con ustedes y para los que nos escuchan. Y bueno, nos veremos la próxima, que viene con... Bien, seguimos en nuestro continente. Perfecto. En tierra de socavones, minas y bailes. Ahí va. Okay. Buenísimo. Gracias, Fer. Gracias. Bien, estamos en comunicación con Matías Cabrera. Él es programador y director artístico del Festival Festicalp, Festival de Cine Argentino de La Plata, que inicia su primera edición. Y bueno, queremos conversar con él para conocer muchos más detalles de este evento. Los saludamos. ¿Cómo estás, Matías? Andrés y Jimena por aquí, te damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están, chicos? Gracias. Muy bien, gracias a vos por tu tiempo. Bueno, contanos un poco cómo se lleva adelante la ardua tarea de selección, en este caso también de cortometrajes, largometrajes, para la curaduría, ¿no? Para poder realizar el cronograma también del festival con determinados títulos. Toda una tarea. Sí. Bueno, la idea es básicamente... O sea, yo realicé una convocatoria de voluntarios en julio, porque la idea un poco era, bueno, el hecho de que no es un equipo grande, se necesita gente también para visionar todas las obras, y una parte también era la idea de darle lugar o darle la oportunidad a gente que se dedica al cine, ya como realizador o como estudiante o como simple aficionado al cine o alguien que tenga algún ciclo, bueno, darle la oportunidad por ahí a gente de todo el país que tenga el interés en el cine argentino y poder organizar el visionado en base a la gente que tenemos, digamos. Entonces la idea fue juntando las obras y que cada uno vea lo que le parezca, digamos, y en base a las notas que le ponemos, vamos filtrando, vamos haciendo una preselección y después la preselección hacemos otro filtro donde quedan las últimas, la selección oficial, donde, bueno, también nos reunimos online, porque, bueno, como están lejos, la mayoría están afuera. La idea es, la única que nos queda es reunirnos online para definir todas estas cuestiones. Entonces, bueno,
hacemos como un filtro último y de ahí queda lo que es la selección. Pero básicamente es ver y ir anotando qué me pareció bueno, qué me pareció malo, ir trabajando en el grupo de WhatsApp que tenemos del visionado y decir, bueno, qué me pareció malo, qué me pareció bueno, esto me pareció malo por esto, o bueno por esto, y así vamos charlando. Y las reuniones también, y bueno, trabajando en conjunto dentro de lo que se puede, porque cada uno tiene sus actividades personales, digamos, trabajo, estudio y demás. Y básicamente, bueno, llegamos a ese punto de la preselección, filtramos un último filtro y queda lo que es la selección oficial. O sea, en este caso ya tenemos la selección oficial de cortos y la semana que viene tenemos la selección oficial de largos, que bueno, es el mismo método, solo que toma un poco más de tiempo porque son largos, pero bueno, es básicamente el mismo método. Bueno, está bueno que sea bien federal, ¿no? Que de repente haya participación de gente de todo el país. Eso está muy bien, porque son distintas las miradas también, ¿no? Desde ahí. Está bueno. Sí, la idea un poco también era esa, o sea, el hecho de hacer cine argentino ya de por sí decanta o sea, de que el festival sea cine argentino decanta en el hecho de que obligadamente, digamos, tenemos que hacerlo federal, o sea, y una de las ideas era, o sea, una de las aristas del festival es esa, el cine federal, o sea, cine hecho en el interior del país. Bueno, las otras dos son cine documental y cine platense, porque bueno, también un poco la idea es darle un poco de entidad al cine local, que es un cine que se produce bastante acá, pero está como un poco a la sombra de Buenos Aires. Bueno, hay un montón de cuestiones que por ahí no vienen al caso, pero no se logra ver del todo ese cine. Entonces, bueno, un poco también la idea era darle un poco de entidad a eso, y porque, bueno, el festival se hace en La Plata, y darle lugar al cine platense. Matías, a partir de esto que nos estás comentando, ya desde cómo se gestó la idea misma y el punto de partida del festival, esta convocatoria que vos abrís en donde pueden participar personas que no necesariamente vienen de una profesión ligada al cine, sino que también hay participantes, como vos decías, a veces aficionados, como espectadores, asiduos. Esto ya le da una particularidad al festival en sí, una impronta muy singular, y también el hecho de que hay una decisión de que la programación sea lo más federal posible. De hecho, revisando ya también la selección, parte de la selección definitiva, encontramos películas de Neuquén, de Río Negro, de Santa Fe, distintos puntos del país que, bueno, en donde justamente las provincias aparecen con otras miradas, otras sensibilidades, y esto es para destacar teniendo en cuenta que el cine argentino no suele encontrar muchos espacios de exhibición, tanto en plataformas como en salas, ¿no? Hoy en día. Sí, exactamente. O sea, la idea como que, bueno, decanta solo en algún punto, por esto de que te decía del cine argentino. Y no es que no queremos aislar de Buenos Aires, pero, porque de hecho hay varios cortos y películas que van a ser de acá de Capital, pero como vos decías hace un ratito, el cine hecho en otras provincias tiene otras realidades, tiene otras vivencias, tiene otras sensibilidades, otras historias. Ya ese simple hecho ya te está cambiando la manera de hacer cine, o sea, entonces, y el resultado que están mostrando. Entonces, un poco la idea es descubrir eso. Yo de hecho lo estoy descubriendo y los voluntarios también, y mostrarlo para que ese cine llegue por lo menos acá a La Plata y, si es posible, a otros lados más grandes, digamos. Pero un poco la idea es esa, o sea, es muy grande el territorio, son muchas historias, muchas maneras de vivir distintas a lo que es la ciudad, distintas a Buenos Aires, distintas a La Plata. Incluso el conurbano mismo, que de hecho hay obras que son del conurbano, también muestran otro tipo de realidad, ya alejándose de lo que es Buenos Aires. Y nosotros estamos acostumbrados un poco a ver el cine de Buenos Aires, que es el que más presupuesto tiene, de hecho, y estamos un poco acostumbrados a la estética de Buenos Aires, de la manera de hablar, los edificios, el ruido, bueno, todas esas cuestiones
se pierden en el cine del interior por el simple hecho de que es otra provincia ya. Entonces, es otro cine directamente, es otro cine. Bueno, un poco la búsqueda es tratar de, entre todo ese cine, ¿qué tenemos? Tenemos un lenguaje propio, un lenguaje nacional, estamos dispersos, se puede hacer como una unión de todo. Bueno, un poco la búsqueda es esa también. Así que la idea de federalizar viene por ese lado para buscar algo, a ver qué es el cine argentino. Por lo menos personalmente es esa mi pregunta. ¿Qué es el cine argentino? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tuvo? Bueno, un montón de cuestiones que van para ese lado. Y sin renegar de nada, simplemente es tratar de descubrir el cine que se hace en otras provincias y que nosotros mismos descubramos las historias que se están contando, que se quiere mostrar. Bueno, todas esas cuestiones que me parece que son importantísimas para nosotros y para el cine en sí. Claro, son distintas ventanas, ¿no? Cada como idiosincrasias distintas dentro del mismo país, que es muy variado, la verdad. Contanos acerca de las sedes donde se dan las funciones de este festival. Bueno, las sedes es Compás, es una casa cultural que es la que, de hecho, la que yo hacía el ciclo de cine argentino, que de ahí surgió el festival el año pasado. Y ese va a tener la mayoría de los días, son 4 días, jueves a domingo, se van a hacer ahí las funciones. El miércoles es del Teatro de la Universidad de acá de La Plata, que son 3 largometrajes. Y lunes y martes es en la Ferretería Cultural, que es un bar cultural muy grande que lo acondicionaron, digamos, para hacer proyecciones. Y bueno, el lunes y martes va a ser ahí. Hablando mencionabas que una de las secciones del festival es cine platense, y pienso en La Plata y en su tradición de cine. Es una ciudad que incluso, bueno, sabemos, ¿no? Es la capital de la provincia, tiene todo un conjunto de festivales ya solamente en La Plata, un conjunto de festivales de cine, y bueno, y ahora se suma este festival, y pensaba en la tradición del cine de La Plata, con sus escuelas, sus realizadores. Vos particularmente, Matías, también te interesaba dedicar un espacio exclusivo para ver qué está pasando en la producción audiovisual allí en la ciudad. Sí, un poco, como decís vos, acá la ciudad vive el cine de una manera muy particular, porque si bien es una ciudad grande, no es Buenos Aires, que por ahí es muy grande y está más disperso, sino que acá es todo como bastante comprimido en algún punto. Y como decías, tenemos casi 10 festivales por año de todo tipo: cine experimental, cine internacional, cine queer, cine latinoamericano. O sea, hay de todo tipo, y me parece que eso evidencia el hecho de que el cine acá se consume mucho y se vive de una manera bastante particular. Aparte de que tenemos la carrera de cine, y hace poco se descubrió la Escuela de Cine Platense, que fue la primera que se abrió en Latinoamérica, se abrió acá, y de ahí salieron un montón de cineastas que son conocidos ahora: Gleiser, Piñero, bueno, un montón de exponentes que dejaron ciertas huellas. Bueno, entonces me parece que el cine acá se vive bastante intensamente. Y el cine, pero está la pregunta del cine platense. ¿Qué pasa con el cine platense? Bueno, hay producción, hay un montón de cosas, pero ¿hacia dónde llega? ¿Hacia dónde va ese cine? Yo particularmente no lo conozco tanto, por el simple hecho de que ese cine no va a las salas tal vez de acá mismo, de La Plata. Algunas sí, otras no, pero depende quién sea el director. Bueno, dependen varias cosas que por ahí se alejan del simple hecho de ser platense. Entonces, bueno, un poco la idea era eso: darle espacio en el festival, y por eso también se creó el ciclo La Plata Futuro, que es un ciclo de cine que acompaña el festival, que se hizo el sábado pasado, donde se va a mostrar el cine contemporáneo platense. Es un ciclo mensual para justamente mostrar esto: o sea, qué es el cine platense, qué se está haciendo y hacia dónde va, digamos.
Pero bueno, es exclusivo para La Plata, del cine de acá y para el público de acá, digamos, en algún punto. Y particularmente vos estás programando, llevas adelante, al margen de esta primera edición del festival, vos programás un ciclo también de cine argentino, ¿verdad? Sí, es el ciclo, ciclo de cine argentino Ciénaga. Nació en agosto del año pasado. Y bueno, la pregunta fue la misma, o sea, ¿por qué no hay un ciclo de cine argentino dentro de los ciclos que hay acá, que son muchísimos? ¿Por qué no hay un ciclo de cine argentino exclusivamente? Y bueno, surgió la pregunta, surgió el ciclo, y del mismo ciclo surgió la idea del festival. O sea, ¿por qué no hay un ciclo de cine, por qué no hay un festival de cine argentino exclusivamente dentro de todos los festivales que hay? Y bueno, acá estamos. Así que un poco fue ese proceso. Sí, vamos a recordarle a los oyentes la página, ¿no? www.festicalp.com.ar para que puedan ahí ver toda la programación, todo lo que se puede ver en este Festival de La Plata de cine argentino del 18 de septiembre al 24 de septiembre del corriente año. Exacto, sí. Sí, por ahora la programación no está, pero va a estar en la semana que viene, porque como no tenemos la programación de largos, se está haciendo la página y recién la semana que viene va a estar la página web. Lo que es Instagram sí ya está teniendo todo lo que es la programación. Claro, también nos pueden seguir en las redes, perfecto. Perfecto, Matías, ansiosos entonces de ver, ya estar expectantes, ¿no?, por la primera edición de Festicalp, Festival de Cine Argentino de La Plata. Bueno, todos los éxitos y seguiremos acompañando también con la difusión. Te agradecemos este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y sí, creemos que va a salir todo muy bien y va a estar muy bueno, así que bueno, eso, gracias por el espacio. Llegamos al final de un nuevo episodio de Cineclubes, siempre muy agradecidos por el acompañamiento que nos brindan cada semana y también a esta casa Radio Bicicleta. Jimé, nos reencontramos próximamente. Así es, con más cine del que nos gusta transmitir. Gracias por seguirnos. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.